Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 14. Por las ermitas de la zona de la Ojeda. Recorrido por las distintas ermitas de la zona de la Ojeda, desde Dehesa de Romanos hasta San Pedro de Moarbes. Longitud. 30 kilómetros. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Posibilidad de hacerlo en coche o en bicicleta. Devoción, pasión y compromiso son los ingredientes que se mezclan en los pueblos de la Ojeda para rendir culto a sus patrones, realizando festejos en torno a sus ermitas e iglesias. Inicio de la ruta. Dehesa de los Romanos, ermita de San Roque. ¿Cómo llegar? Por la PP 2234. Empezamos la ruta en Dehesa de los Romanos, una localidad situada en altura en los montes que separan las cuencas de los ríos Pisuerga y Boedo. Cuenta con dos iglesias, la iglesia de Santa Eugenia, de mampostería y cantería con una nave cubierta plana, arco triunfal apuntado que descansa sobre capiteles románicos y presbiterios cubiertos con cañón apuntado y fajón, y la iglesia de San Martín, hecha de mampostería. Tiene una nave dividida en 3 tramos cubiertos con bóvedas de cañón con lunetos y de aristas sobre el presbiterio. En este último se encuentra un retablo mayor del siglo XVIII con escultura de San Martín de un siglo antes. En Dehesa también podemos visitar la ermita de San Roque, una obra de mampostería y cantería situada en un alto entre los dos barrios de Dehesa de los Romanos. Esta ermita es de estilo barroco. a 9 kilómetros Micieces de Ojeda, ermita de Nuestra Señora de la Calle. Micieces de Ojeda es una localidad situada en un pequeño valle sobre una llanura. Destacan la ermita de Nuestra Señora de la Calle, que alberga una escultura de la Virgen con el Niño del siglo XVI, y también la ermita de San Lorenzo. Esta ermita es rectangular, de románico tardío popular, con una pequeña espadaña con un solo ventanal. Su portada está adornada con arquivoltas con motivos de nidos de abeja y mallas de rombos. También podemos visitar la iglesia de San Julián y Santa Basilia, una obra hecha de mampostería y cantería que consta de 3 naves separadas por pilares cilíndricos que soportan bóvedas de crucería y cañón apuntado en el presbiterio. A 4 kilómetros Payo de Ojeda, ermita de Santa María de la Vega. En esta localidad veremos la ermita de Nuestra Señora de la Vega, a las afueras del pueblo, que celebra su fiesta el 30 de mayo. También podemos visitar la iglesia de Santa Justa y Santa Rufina, de estilo gótico, pero con elementos de un románico tardío. El retablo mayor data del siglo XVII, reformado en la época neoclásica. Vega de Bur, ermita de la Virgen del Rebollar. Vega de Bur se encuentra situada en el valle que surca el río Burejo. Algo alejada del pueblo, sobre un pequeño alto, se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Rebollar, patrona de toda la región. Se encuentra en pleno monte rodeada de centenarias encinas y quejigos. Allí se celebran romerías el primer domingo de agosto y el último de septiembre. A unos 200 metros al oeste, entre encinas de gran porte, podemos visitar una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora de la Piedad. Se trata de un pequeño edificio de planta cuadrada construido en sillería de piedra caliza. Y ya en el casco urbano vemos la iglesia de San Vicente, edificio de piedra de una sola nave con una capilla mayor de forma cuadrada. La base es románica, pero fue reedificada a finales del siglo XV. En la capilla mayor podemos observar una bellísima ventana de tracería gótica. Final de la ruta. San Pedro de Moarbes, ermita de la Virgen de la Encina. San Pedro de Moarbes se encuentra en una llanura dominada por norte y sur por 2 cuestas cerca del río Burejo. Destaca, dentro de su casco urbano, una gran casa solariega de la que se conserva su fachada y en la que podemos admirar 2 fenomenales escudos. En el centro del pueblo se conserva una ermita dedicada a Santa María de Gracia, y apartada del pueblo encontramos otra ermita, la ermita de la Virgen de la Encina, que recibe este nombre ya que la tradición cuenta que la imagen que le da nombre apareció sobre uno de estos árboles. Podemos visitar también la iglesia de San Pedro Apóstol, de piedra y mampostería de una única nave. Tiene una espadaña a los pies construida de piedra. Hasta aquí la ruta con la que hemos recorrido las ermitas de la zona de la Ojeda, desde Dehesa de los Romanos hasta San Pedro de Moarbes. Desde aquí podemos dirigirnos hacia el norte, siguiendo la ruta del río Burejo o la de las iglesias románicas de la Ojeda.
Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.